Este vídeo va a ser diferente a todos. Primero veréis cómo ha quedado y luego tendréis la opción de ver cómo lo he hecho paso a paso. De esta forma no os haré ver 40 minutazos de vídeo para ver el final. Veis el final y si os interesa, veis en el vídeo cómo lo he hecho. Hay que destacar en esta furgoneta que es una furgoneta acristalada totalmente. Entonces, he creado la mejor manera, desde mi punto de vista, y informándome muchísimo, para tener todo bien panelado y estéticamente sea increíble. Os la voy a enseñar. Bueno, la primera vista, como veis, es una madera más clara. Eso es porque es un friso de abeto, que el friso de abeto se trabaja mejor, es más blando, se puede dar un poquito más de forma a la hora de moldearla para la carrocería del vehículo, pero lo peor es que se rompe más fácil y que también cuesta más cara. Pero bueno, como veis, hemos hecho el primer cambio, que la luz era de aquí blanca, he puesto dos focos y el interruptor lo he puesto aquí para que desde fuera ya se pueda alumbrar. Luego, como veis, las ventanas, los marcos están bien integrados. Veis cómo ha quedado. Y lo bueno de esta ventana es que lo he hecho de tal forma que si en algún futuro se rompe, porque esta ventana, a diferencia de esta, es que esta está atornillada al chasis. Entonces, y esa está pegada a la carrocería desde fuera. Si pasa algo, no habrá que desmontar nada, sino que desmontando los cuatro bordes, lo que serían esto, se podría quitar tranquilamente la ventana desde ahí. Entonces nos ahorraremos quitar todo el panelado, porque esta parte ha sido la peor de todas, que no la había encontrado en ningún sitio cómo se hace, y he podido hacer un sistema donde esté bien y haya quedado así. Hay que deciros que llevo 8 meses probándola, 8 meses haciendo mejoras y así es como ha quedado, y tras 8 meses para mí ha quedado un cambio brutal. Yo lo que buscaba de esta furgoneta era que fuera 80% turismo y 20% camper. De hecho, tenemos agua, tenemos cocina, tenemos todo, que ya lo veréis adelante. Otro de los cambios, bueno, eso ya veréis más adelante para qué es. La calefacción. Antes tenía el mando antiguo y he puesto el nuevo porque cambia muchísimo. Ahí he puesto una luz de lectura, ahí va lo de gases, pero he dado un cambio. Veis que bien ha quedado integrado lo que sería la claraboya. Es que ha quedado perfecta, con los tornillos adecuados, muy importante. Me faltaría ponerlo blanco, que lo tengo ahí, pero bueno, no me ha dado tiempo. Y esto quedaría igual. Como veis, aquí arriba a la derecha está el detector de metal, el detector de humos, y como veis, esta parte que me ha quedado sin hacer todavía es porque no me ha dado tiempo por tema de homologación. Bueno, aquí ya veis que tengo lo que sería una cortina para que no se vea la parte de atrás, y esta parte, como os comentaba, la estoy haciendo. Lo único que por temas de homologación no me da tiempo y he decidido dejarlo así, y este invierno lo haré. Bueno, este invierno quiere decir que dentro de 2 meses, 3, ya veré y ya subiré un vídeo actualizado. Pero esto ha quedado bastante bien integrado, como os comento. He puesto aquí así, luego también tenemos aquí los cajones, que aquí esto se agradece muchísimo, esto lo necesitaba. Y aquí va todo el sistema eléctrico, que en el vídeo anterior, si lo habéis visto, ya habréis visto que he ido instalando todo eso ahí para que el acceso fuera mucho más fácil. Y de hecho, os lo voy a enseñar porque me encanta cómo ha quedado, es brutal. Y ahí estaría todo recogido y no molesta. He cambiado de tenerlo todo ahí metido. Está claro que hay más cosas y lo he dejado todo ahí. Totalmente integrado. Luego he puesto un enganche ahí para llevar carga, porque aquí suelo llevar la mesa y ahí tengo como unas cinchas que lo puedo atar ahí y se queda ahí, pues eso, la mesa de camping y poco más. Ahí está el poti, porque sigo teniendo la misma distribución de antes, pero con mejoras y con calidad de, pues esto, de estar así dentro de la furgoneta, que le da más, un ambiente más cálido. Es que solamente con la luz, cambiando la blanca con luz amarilla, cálida, ya cambia. Y esto ya pues te da una sensación de tener una cabañita, que estás durmiendo en una cabañita. No en todo, también está totalmente aislado, mejor, que los que queráis lo iréis viendo en el vídeo. Si os interesa todo, cómo he aislado mejor, cómo he hecho todo, lo tendréis todo en el vídeo. Solamente que es un vídeo muy largo, por eso os lo quiero enseñar así, y luego ya vosotros pensáis si queréis saber cómo se hace o no. Así que nada, os dejo con el vídeo, que es muy interesante, y espero que aprendáis tanto como he aprendido yo.
que de verdad yo he quedado encantado con este trabajo. Se me había olvidado comentaros que la parte del portón he integrado dos luces, como veis, no hay cables, es que tampoco quiero que veáis lo de abajo, y todos los cables van por dentro, también aparece en el vídeo, y he puesto dos luces con su tirador para tirarlo desde la cama, para que no tenga que llegar la mano hasta aquí abajo, que ya es imposible, ya veréis por qué. Este es un tirador para abrir la puerta, para eso de hacerlo de Instagramer, que abres el portón y te despiertas en sitios chulos. Yo no soy de esos, pero bueno, yo duermo más en sitios normales y corrientes. Pero lo he puesto, lo he instalado por si algún día me hace falta abrir el portón desde dentro. Y aquí tenemos el interruptor. Como veis, aquí interruptor, luces, para alumbrar toda esta zona. Como veis, he puesto estos cables aquí, ¿no? Y esto hace como un pequeño pliegue aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte tendré que poner un par de listones para recrecerlo un poquito y poder librar todos estos cables. Por ejemplo, aquí, ¿no? Pondré unos listones y entonces ya subimos un poquito. Y entonces ya libramos este cable. Pondré listones, pondré caifles y luego ya con lo que sería el friso seguiré ya tirando para aquí. Pero ya estos cables ya libran. Y aquí igual pondré unos listones bastante, bueno, pues de 1 centímetro para poder librar estos cables y que no esté tan pegado y que no esté todo empotrado. Así libramos todos los cables y tiene pues eso, un cachito así de grande. Ya estarían puestos todos los tacos, como veis, y aparte de eso he puesto estos perfiles aquí. ¿Por qué? Porque he estado mirando y es mejor llegar hasta aquí y hacer un corte luego ahí. Entonces esto servirá de apoyo. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser poner caifles a toda esta parte y ya podré empezar a panelar toda esta parte y ir hacia aquí arriba. También he puesto estas cintas para saber más o menos dónde están. Para cuando meta el tornillo en la lámina, bueno, lo que sería la madera, ¿no? Lo que sería la lámina de madera, pues saber dónde está, ¿no? Como veis ahí he puesto una cinta, otro cacho de cinta aquí y aquí. Y así más o menos sé dónde está todos los perfiles donde poder ataladrar. Bueno, ya he terminado de hacer esto, como veis ya lo tengo todo puesto de caifles y ahora mi idea es, para rematar esto, con esto voy a poner esta cinta. Esta cinta es de 1 milímetro creo que es, más o menos. Esto sería de 10 y esto es de 1. Entonces, toda esta parte voy a ponerle cinta para cerrar esto así. Entonces todo esto ya quedaría más curioso y haríamos ahí el cierre. Y luego respecto a esto pues ya miraré cómo iré tirando para hacia arriba, porque lo voy a hacer poco a poco, porque no sé cómo hacerlo. He intentado mirar muchos sitios y no he visto lo que a mí me ha gustado. Entonces, para intentar librar estas cosas, que son los cables de toda la instalación, iré haciendo poco a poco. Voy haciendo esto, pongo la madera, hago esto, aíslo y pongo la madera, y así con todo. Así de esta forma iré viendo qué es lo que me hace falta y lo que no. No voy a hacer cosas por hacer sin saber. Lo que acabo de hacer ahora mismo es poner una venda de estas, veis, ¿no? En toda esta tira, por aquí. Entonces ya tenemos toda la parte esta cubierta. Incluso en las juntas he ido poniendo pegatinas, como veis, ¿no? Bueno, pegatinas, cachos de caifles, pero en 1 milímetro. Entonces así cierro todas las juntas. Como veis, aquí también cerra esta junta, aquí también, y todo esto lo he hecho hasta allá. Entonces, de tal manera que hasta este cacho de la ventana quedaría todo ya sellado. Luego, una vez que pongamos la madera, igual pongo algo más para hacer otro tipo de sellado más resistente. Pero de momento vamos a dejaros así. Y según vayamos haciendo todo el panelado, iré viendo cómo hacerlo.
Bueno, ya tenemos la primera lámina ya instalada, como veis, la he puesto aquí. Para instalarla solo es bastante complicado, pero bueno, he podido hacerlo. Primero se taladra con una broca la madera y luego se mete el tornillo, porque si no, si tú taladras, si tú metes el tornillo, se astilla y se puede rajar. Entonces, primero es un taladro con una broca de madera y luego sería el tornillo. Bien, pues ahora aquí, para poder encajarla bien, porque esta, al ser curva, el remachado este que es el que se mete en la otra madera no se puede utilizar. Entonces lo que voy a hacer va a ser quitarla otra vez, porque eso está solamente para ver cómo quedaba. La voy a quitar y voy a lijar todo esto. Voy a quitarle esta parte, lo que sería el marchimbrado, creo que se llama, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, lo que sería esto, ¿vale? Entonces voy a quitar esto para que se quede liso y para que la otra madera encaje aquí. También aislaré esta parte para que ya coja aislamiento. Iré haciéndolo poco a poco. Y de momento es esto. Esto ya está bien presentado así, como veis. Entonces lijo esto, lo pongo ya definitivamente y ponemos ya aquí todo. Pondremos también lo que serían unas guías como estas, bueno, lo que serían unas láminas de estas de madera para poder encajarlo aquí y que no toque estos cables, importante, porque estos cables los tiene que librar, entonces hay que sacarlo un poquito más hacia atrás. Y bueno, también esta parte, una vez que elige eso, como veis, no cumple... Esto está, por ejemplo, ya a nivel, pero aquí arriba faltaría un cacho, que este cacho va siendo desde aquí más ancho y aquí, como es la fronta, se va estrechando, ¿no? Entonces tendré que hacer primero lo que sería un molde con cartón y luego hacerlo en madera, porque hay que coger la forma que hace toda esta base aquí. Bueno, ya tengo esto preparado, he hecho una prueba y con esto, con esta lija, bueno, con esto, voy cortándolo así. Vale, y luego voy lijando lo que sería esta parte. De esta forma voy quitando todo esto y lo tengo que quitar hasta atrás. Entonces voy lijando y voy dejándolo bien, dejándolo fino. Pues así iré quitando todo para poder encajarlo bien. Bueno, ya lo tengo todo, como veis. Lo he lijado, bueno, lo he quitado con esto y ahora voy a pasar una lija de 80 para lijar todos los cantos, para que queden bien redondos, ¿veis? Entonces lijo con la lija de 80 y queda perfecto, como si no se notara nada. Ya lo tenemos, ya hemos quitado esta parte y ahora vamos a hacer esto. Entonces vamos a hacer lo que sería en cartón esta parte y vamos a empezar ya para aquí. Pero como veis ya queda todo liso, ¿veis, no? Ahora sí, ahora aquí ya entra bien y podemos ganar un pequeño espacio para que no quede como sobresalido. Llevaré 2 horas más o menos haciendo esto. Primero lo he hecho aquí, en un cartón. Luego lo he hecho en una madera, me ha salido mal y por fin lo he conseguido. Ha sido bastante difícil, ya tengo hecho los agujeros, que por ahí pasarán los cables, que lo he hecho con esto de carpintero. Y ya tengo todo lijado. Pero para hacer esto, 2 horas. Y haciendo 2 pruebas, una en cartón y otra en madera. Bastante complicado ha sido hacer la esquina esta. Bueno, ya lo tengo todo presentado, ya lo he probado anteriormente y esta parte le voy a poner caifles. Entonces, ahora mismo lo que voy a hacer es la lámina que os he enseñado la voy a clavar en estas, ¿vale? Pero primero voy a poner caifles aquí y luego lo ataré aquí. Y luego ya iré mirando cómo hacer para hacia arriba, poco a poco, porque si empiezo a poner aquí una cantonera, que si no sé qué, luego igual se me queda muy abajo. Entonces voy a hacerlo despacito para saber cómo va bien y que libren todos estos cables, claro, porque estos cables tienen que librar, tienen que tener 1 centímetro de altura para librar eso. Bueno, ya estaría aislado, habéis visto, ¿no? He puesto de 1 centímetro y la cinta de 3 milímetros, creáis. Aquí lo tengo ya todo puesto con caifles en las vigas, como veis, ¿no? Por aquí dentro. Pero igual pongo la de 3 milímetros por aquí, yo qué sé. Pues para evitar que por aquí entre un poquito. Entonces igual aquí ya tiene dentro de las vigas, como veis aquí también. Pero igual por aquí, igual hago pues eso, una junta y que se pegue todo aquí para sellarlo.
Pues la segunda lámina de madera ya estaría puesta, como veis, ha quedado bastante bien, ni se nota, y eso que está cortado por una persona que no es carpintero, o sea, yo lo he cortado, lo he lijado y no se nota nada, o sea, a ver, he tardado muchísimo, pero bueno, ya está todo puesto y ha quedado bastante bien. Ahora voy a rastrelar esto, voy a poner aquí las maderitas de 1 centímetro por 3, aquí también, y esto también lo voy a aislar. Aquí voy a poner caifles para tener aquí también un poco de aislamiento, ya que aquí abajo no hay nada. Entonces aíslo eso, pongo los rastreles y ya podría empezar a hacer de aquí para allá, que es mucho más fácil. Lo complicado era esto, que como veis aquí hay un desnivel, pero bueno, ya he buscado que sea todo horizontal, me ha costado, pero bien, así que nada, vamos a darle caña a esto y ya os iré enseñando. Lo que voy a hacer va a ser poner aquí un listón y empezar a hacer aquí un premarco para poder instalar el panelado que hemos hecho y poder adaptar todo ese panel a lo que tengo yo aquí y poder hacer algún tipo de puerta para poder sacarlo de aquí. Bueno, ya tengo todo esto colocado, esto es muy fácil, esto una vez de que he puesto estas dos, lo demás ha ido muy fácil. Esta es la que va a llevar las luces, la tengo presentada. Y ya he marcado dónde van los puntos de luz, que es donde más me interesan, que uno va a ser aquí y otro aquí. Aquí va a ser porque mientras que vas andando podré mirar bien, vamos, ver bien. Y esta para cuando abra la puerta tener luz en esta parte. De momento vamos a poner ahí dos, a ver qué tal va. Otra cosa, en el marco, como habéis fijado, yo he puesto una de menos grosor. ¿Por qué? Para enmarcar aquí lo que sería la tapa de esto, queda mucho mejor enmarcarlo aquí por encima, aprovechando el grosor de la madera esta y del panel este y de lo que sería la tanima o madera esta, del friso este. He hecho el grosor que se necesita para hacer esto. Entonces aquí cuando tenga todo esto ya hecho, como veis, pongo la tapa de esto y va a ir atada aquí con esto, y entonces quedaría todo al ras y daría el tamaño que se necesita para hacer eso. Por eso he puesto esta madera más pequeña, para poderlo dejar todo bien empodrado ahí y que el techo no me baje para abajo tanto. Como veis ya he soltado la madera, tengo los dos puntos donde van a ir las luces marcados y he comprado estas luces, que son unas halógenas, que son estas negras. Me gusta el negro, que es, no sé, me da un toque más serio, más fino, y son ultra finas, como veis, ¿no? Y esto iría de tal modo que ni se nota, ¿veis, no? Aquí, así. No sé si se valora, pero pasa muy poco. Entonces, con lo que hemos puesto, que sería esto, pues aquí igual veis mejor. Tiene un poquito que para esa halógena le va a ir muy bien, porque no llega a tocar el techo. Entonces son ultra finas y la verdad es que están bastante bien. No sé, es lo mejor que he visto yo para que no pasara mucho, ya veis, ¿no? Ahí se valora y está bastante bien, la verdad. Así que nada, vamos a poner eso y a ver qué tal quedan. Creo que tengo un problema porque compré este pack para hacer tema de agujeros que viene muy bien, lo compré en Brico Depot y aquí me marca que el diámetro es de unos 70 centímetros, no 70 no, perdona, 58 milímetros, 58 que lo pone, y aquí la que más aproxima es de 55, entonces sería esta, y esto lo pongo aquí y como veis queda un poco pequeño. Entonces haré un agujero con esta y luego igual lo rasparé con la lija esta para abrir un poco más la apertura. A ver qué tal me queda y a ver si lo consigo hacer bien, que quede bastante fino. Así han quedado, ha quedado bastante fino, como veis no sobresale nada, o sea, queda muy justo, la madera está al ras. Por dentro no molestará nada y está bastante bien, como veis. Queda bastante fino, me gusta cómo queda, ha quedado bien. Así que nada, vamos a hacer las conexiones, que será positivo con positivo y negativo con negativo. Y venga, y a instalarlo. Yo las conexiones las hago así, eso es una clema. Entonces yo lo que he soldado lo meto por aquí. Y como veis, con los dos tornillos se engancha todo, desde el principio hasta el final. Con esto consigo una buena conexión. Bueno, pues las conexiones ya estarían hechas. Por ejemplo, aquí he puesto una clema creo que se llama esto, y aquí irá el general, a un botón interruptor. Y esto los he puesto, a ver si se ven,
pues lo he puesto bien, aparte de estañearlo, lo he aislado con un tubo termorretráctil de esos y luego le he puesto cinta aislante, como veis, ¿no? Todo estañado, y luego pues con esto, uno de esos, en el mismo color que sería el cable, como veis aquí se ve, y luego lo pongo esto un poquito de Caiflex para que vaya aquí pegado, como veis, aquí y aquí, y de aquí saldrían las generales. Que esto también está estañado, como veis ahí, no sé si os fijáis un poquito, ahí está estañado, y la conexión iría por aquí, así. Y ahora es cuando me he encontrado con el problema. Estaba instalándolo, como veis ya tengo preparado aquí, y me he encontrado que el cable daba con esto, con lo que sería el perfil este, bueno, lo que sería el listón. Entonces lo que he hecho ha sido con una lija, con la misma sierra esta, he ido lijando, como veis aquí, la forma. A ver, igual quito mejor la luz esta. Como veis, he hecho un hueco para que pasen los cables, de tal forma que la madera no aplaste el cable y pasará por aquí. Y esto quedaría así, ¿veis? Ahora mismo ya tiene su hueco aquí, gracias a lo que he abierto, la apertura esta que le he hecho. Ahora la siguiente tabla irá por aquí, de tal forma que no pellizcará el cable ni lo presionará contra el listón este. Tengo aquí el fusible preparado, lo coloco aquí, hace contacto, ya veis que la luz no está. Abrimos un poco para que coja aire de exterior, damos al in y perfecto. Funciona perfectamente. Bueno, pues ya tenemos la carabina montada y ahora no sé por dónde ir. No sé si empezar otra vez por aquí, eso está preinstalado, o empezar por abajo. Tengo que hacer los agujeros para los estos de música, también tengo que poner unos apliques ahí. Aquí también me falta, también podría hacerlo del portón. No sé, estoy un poco con lío, entonces voy a tomarme con tranquilidad, voy a tomarme un respiro y a ver por dónde voy. Para encajar esto aquí, o sea, lo que sería una horizontal aquí, he cogido uno de 40 y le he hecho una abertura para que case con la chapita esta, ¿vale? Para que se meta para hacia adentro. Bueno, una cosa bastante importante es que una vez que pongas lo que sería el cinturón, tienes que verificar, bueno, hay que verificar si vuelve correctamente a su sitio. Entonces, si vuelve correctamente a su sitio, es que está bien puesto. Bueno, ya tengo la parte más importante puesta. Ahora lo que necesito es hacer aquí un agujero, que aquí irá un aplique y aquí irá otro. Así que voy a hacer lo que sería en papel primero para luego ponerlo aquí. Bueno, ya he puesto esto, ahora voy a ir bajando todo hacia abajo y cerrando este hueco. Así hago ahí la puerta y puedo seguir con esta parte y dejarlo todo acabado. También tendré que hacer esto, a ver si me da tiempo para hacerlo hoy porque ando mal de tiempo, pero bueno, lo intentaremos.
Bueno, pues esto quedaría aquí, así. ¿Veis cómo he puesto esto? Y aquí he hecho ya una pequeña pieza que se mete por aquí y se quedará bastante bien. Lo único mal que me ha salido ha sido esto. Veis, ¿no? Que aquí queda un cachito. Pero bueno, se puede solucionar con un zócalo. Así que pondré un zócalo ahí, pequeñito, de la misma madera, que ya he visto cómo son y tal. Y ni se va a notar, así que bueno, y luego pues lo sellaré con silicona para, por si acaso, filtraciones de agua, para que no haya eso. Pero por lo demás, bastante bien ha quedado, ¿eh? Ahí todavía me falta hacer una solución, todavía no he pensado cómo hacerlo. Y aquí sí que sé, aquí la solución yo creo que va a ser poner un listón de madera aquí y sacar madera de aquí hasta aquí. Y ya está, tal cual. Bueno, dándole vueltas y vueltas a esta zona de cómo hacerlo, porque quiero que quede aparejo, como si fuera igual a esto. La solución que tenía ha sido esta, ¿veis, no? A ver, el problema es este, los dos tornillos esto, y no quiero meter aquí silicona por si en un futuro pues hay que soldar algo. Entonces, la solución que voy a hacer es esta. Como veis, he hecho unos agujeritos en este palo, y esto va a ir así. ¿Veis, no? Ahí se queda. Y esto le daré 2 puntos de silicona. O por aquí, veis, ¿no? Cómo queda aquí una marca. O sea, lo que sería un poquillo de cacho, ¿no? Pues daré un poco de silicona y lo pegaré aquí. Para si en un futuro pasa algo, pueda hacer aquí palanca y quitarlo. Y de esta forma podré bajar por ahí, por ahí, por ahí toda la madera. Pues esto quedaría así. Ahora toca esperar. He puesto el listón, le he dado 2 puntos de silicona sin manchar la ventana y esto luego iría así, de esta forma. Y así, de esta forma, conseguiríamos hacer esto en todos los sitios. Por otra parte, también tengo esto que se está secando. Bueno, estaba pensando a ver cómo hacer la otra parte de la ventana. Esta ya la tengo ahí secando y la otra, al final, lo que he hecho ha sido esto. He puesto un listón, como veis, de aquí a aquí. Voy a quitar un poquito de ventana porque si lo dejaría hacia atrás no tuviera mucho margen para trabajar con la madera. Entonces lo he adelantado un poquito y pondré ahí maderas, tac, tac, tac. De esta forma sí lo voy a poder poner y que quede bien. Bueno, esta parte ya está instalada, bueno, lo que sería los listones, como veis. He puesto ya de la forma en que va a ir. Ahí he puesto un refuerzo porque atrás va un mueble y ahí era una base. Y esto sería el principio. Ahora empezaremos a poner láminas, que eso no le hará porque es fácil, es ir poniendo y ya está. Pero es para que veáis esta parte, que es la parte interior de cómo iba a ir. Bueno, aquí tengo conexiones de 12 voltios, de 12, otros 12 y ya esto de la música. Esto ha quedado así, ha quedado bastante bien, la verdad. Todavía me tengo que inventar algo para hacer en este lado y por aquí arriba. Pero de momento ha quedado bastante bien. Luego tendré que recortar un poquito, ¿eh? Recortar esto un poquito para hacer, pues, para quitar un poco, para hacerlo un poco más de ventana, ¿vale? Pero bueno, ha quedado bastante bien. Esto lo tengo que hacer también en aquella parte y en todo este lado, ¿veis, no? Aquí tengo que poner igual, tengo que poner unos marcos, uno aquí y otro allí. Y esto queda así, ha quedado bastante bien. Más o menos es como lo que tenía antes, ¿vale? Y aquí tendré que hacer algún invento. No sé cómo, pero tengo que hacer algo ahí. Y esto ha quedado así, como veis. Está bastante bien. Esta la tengo que encolar. Se mueve un poquito, no me va a tocar mucho. Pero como veis, la he encolado para que se pegue bien ahí. Intento dejar todo muy a línea para que estéticamente se vea bien. Me ha quedado bastante bien. Y por dentro estaría así, ¿veis, no? El listón de madera pegado con silicona, que lleva 2 días secándose. Y ahora no sé qué es lo que voy a hacer, porque estoy entre hacer esta puerta y terminar ya esta parte con los marcos y tal. También me faltaría poner esos apliques. O empezar a poner esta parte, lo que serían los listones aquí. Lo mejor que he podido hacer es coger las 4 maderas que hay aquí, veis, ¿no? He hecho como si fuera, he ido cortando una a una y la he pegado de tal forma, veis, ¿no? Las he pegado entre sí con cinta y ahora lo que he pensado, para hacerlo lo mejor posible y para que no lo atornille por aquí, será poner estos 2 listones por detrás y ponerle silicona o pegamento o como queréis llamarle. Incluso igual hago en alguna junta por aquí también meterle algo para que resista más.
Ahora, mientras que va secando esto, como veis, que no sé cómo habrá salido el invento, voy a hacer los mismos listones en esta parte, justo aquí y aquí, para que haga tope, para que la puerta no se vaya para hacia abajo o para hacia atrás. O esa es mi idea, por lo menos. O igual hacer un tope aquí, no lo sé todavía. Me lo estoy pensando. Ya tengo toda esta parte terminada, ahora me faltaría hacer los premarcos. Bueno, los marcos, lo que sería lo que iría de esta madera hasta el cristal. Y la verdad es que no tengo ni idea cómo hacerlo. Yo creo que lo mejor va a ser que con estas maderas, como veis, estos son retales, son maderas que durante la instalación se me han roto, veis, ¿no? Como aquí que falta cachos, luego por aquí también está pues bastante mal. Esas son buenas, esas son para terminar el techo y el portón. Y con estas lo que puedo hacer es cortar por aquí, así, en línea, lo que sería una línea así, recta, y ponerlo ajustado ahí. Yo creo que será la mejor idea y la mejor manera. Y luego si falta algo, pues poner algún tipo de cantonera en la ventana, como algún rematito, pero algo así tengo que hacer. Lo que se me ha ocurrido ha sido con estos tacos, que son 2×2, y los he ido poniendo aquí, como veis, ¿no? 1, 2, 3 y así en todo el perímetro. Entonces, aquí lo que haré será poner el cacho de madera, de un cacho de estos, y luego ponerlo aquí encima. Y en estos puntos darle lo que sería silicona. De esta forma no tapo esta parte. En un futuro, si pasaría algo con la ventana, tengo los tornillos aquí, veis, nuestros tornillos liberados por si algún día pasa algo con esta ventana, que no tiene nada por qué pasar, pero para poderlo quitarlo bien y que no afecte a todo el panelado. Entonces yo creo que la mejor manera ha sido esa. En cambio, en esta parte, como veis, meteré un poco de caifles aquí y luego sí que lo puedo poner, porque este cristal va pegado por la parte exterior. Pero en este, para poder liberar todos los tornillos por si en un futuro pasa algo, pues lo vamos a dejar así. Lo pegaré con un poco de silicona por estos tacos que he puesto y listo. Aquí en cambio, aquí ya llega la silicona. Pero como veis, esto lo libré. Lo único igual, quitar esta parte. El día que pase algo, el día de mañana, quitar este lateral. Pero solamente es esto. Son lamas muy pequeñitas, como veis. Entonces no tendría que quitar todo el panelado hasta el fondo. Sería quitar esto y acceder a eso, que sería sacar con un destornillador hacer palanca y punto. Pero bueno, sí quedaría. Yo creo que ha sido la mejor idea. Y luego el remate, pues no sé, irá aquí una tabla y un pequeño rematito aquí. Bueno, pues ya tengo los cortes hechos. Aquí es lo que os enseñaba antes. Y los cortes serían estos. Vale, pues esta la he hecho de tal forma que está con un poquito de inclinación hacia aquí, por si algún día entra agua por la ventana, para que tenga un poco de inclinación y que la inclinación haga que el agua entre por aquí, para que no caiga por detrás y entre por aquí. Cierra bien, como veis, y queda como si no tuviéramos que hacerle nada. Luego estos laterales sí que me ha costado un poquito más afinarlo, y aquí igual pues sí que tendría que poner algo, pero bueno, no sé, ya miraré cómo lo hago. Pero está quedando bastante bien, ¿eh? La presentación sería esta y me está gustando bastante cómo está quedando. Y ahora, como veis, tengo aquí 1, 2, 3 y esto iría justo en los tacos. Y ahora cojo esta vertical, perdona. Esta. Bueno, como veis, ha quedado esto perfecto, o sea, ni se nota. Aquí no haría falta nada. Ya se ha secado, ha pasado bastantes horas ya, así que voy a quitarlas. Esto es lo que había puesto como soporte. Quitamos esta también, con mucho cuidado para no marcarla a la madera. Y a ver, esto también. Y vale, y así quedaría. Está bastante bien fijado. Y aquí arriba también, no se cae, eso ya es importante, que no se caiga es importantísimo.
Y ahora voy a hacer los laterales, que voy a hacer lo mismo, voy a hacer unos cortes iguales de esta anchura y voy a poner aquí estos puntos. Y luego ya me pasaré a esa. Y aquí, como os he dicho, pondré caifles por aquí dentro, que tengo un hueco, y la ventana, como se cambia por el exterior y no tiene como esta tornillería como hay aquí, es mucho más fácil. Entonces pongo caifles y quedaría mucho más aislado. También en algún momento tendré que poner esta puerta que hice, que ya os enseñé cómo la hice, que la tengo aquí un poco abandonada y la tengo que poner ya. Ya he comprado lo que serían los apliques, que los tengo justo aquí también, y es instalarlos, ponerlo y luego buscar alguna forma para poderlo poner aquí. No sé, he pensado con imanes o no lo sé todavía, pero bueno, la puerta está hecha y es una tontería, que igual lo hago ahora, pero bueno, quiero centrarme en esta parte para poder poner la banqueta ya. Y bueno, me faltaría también lo del portón, pero bueno, eso poco a poco, quiero centrarme en esto. Bueno, pues esto quedaría así, más o menos. He puesto estas para sujetar y para que se pegue bien, y esto pasarán un par de horas también y que seque bien. Así lo veis bien, pero si nos acercamos un poquito, veis que aquí me ha quedado como un poquito, ¿no? Como si faltaran algún cacho. No hay que preocuparse porque ahí pondré lo que sería un listón muy fino para que disimule eso. Y aquí igual, ¿veis, no? En esta parte y por arriba un poquito, pues ahí pondré otro listón. Aquí atrás, igual no veis bien, pero voy a poner un poco de caifles. A ver, lo voy a hacer más que nada para disimular, porque aunque ponga aquí un cachito de caifles tampoco va a solucionar la vida, pero igual hace algo, ¿no? Igual yo duermo aquí, aquí tengo yo la cabeza, pues al menos no va a entrar tanto frío. Luego van los oscurecedores, está claro, y que el cristal no es muy térmico, entonces pondré algo de caifles por si hace algo, más que nada, y luego haremos el mismo proceso en toda esta ventana. Los taquitos, bueno, primero caifles por aquí, taquitos y el marco. Bueno, aquí ya voy poniendo caifles, no sé si veréis, aquí está puesto el caifles, yo lo he puesto por detrás, y esto es lo que os quería enseñar. En esta parte, cuando he empezado a hacer esta parte, lo que me he dado cuenta es que la parte manchimbrada, creo que se llama así, de la lama, hay que quitarla. ¿Veis este cacho que está quitado? Vale, pues esto con el dedo mismamente se puede ir quitando, ¿veis, no? O sea, con el dedo se puede quitando, ¿veis, no? Como sale solamente. Pero para dejarlo mucho más fino, luego yo le paso esta lima a todo. Y lo voy pasando a todo. Así lo dejo bastante liso y bastante lijado. Sé que el tema del caiflex es un poco complicado, y más cuando tenemos cristales en la furgoneta. Yo he intentado aislar todo posible con caifles de 1 centímetro y luego he puesto de 1 milímetro, la cinta esa de 1 milímetro. Entonces pongo caifles de 1 centímetro por todo el perímetro y luego lo que hago es poner la cinta de 1 milímetro. De esta forma puedo aislar mucho mejor. Os lo voy a enseñar. Esto quedaría así. A ver, hay alguna parte que no está puesto, pero es que tampoco me puedo dedicar a hacerlo todo. Aparte, como os comento, es cristal. Y veis cómo quedaría aquí. Aquí tampoco, porque hay un tornillo aquí de lo que sería de los cinturones. Entonces no quiero dejarlo ahí todo pegado. Por si algún futuro pasa algo, pues al menos esto. Sé que ahí es un punto de entrada de frío, pero bueno, por esto tampoco, no sé. Sí, entra, la verdad que entra. Pero bueno, tampoco me quiero preocupar mucho. Lo demás lo intento hacer lo mejor posible, como veis. Ahora el tema es que al haber aumentado esto con caifles de 1 centímetro y de 1 milímetro, ya el 2×2 que ponía antes, que es este, no me sirve, porque como veis ya sobrepasa. Entonces aquí me estaría aumentando. Entonces tengo que jugar con estas 3 cuñas, con esta, con esta y con esta. Entonces esta, por ejemplo, entra aquí perfectamente, pero en un lateral no entra. ¿Veis, no? Cómo sobresale. Entonces tengo que jugar con esta más pequeña. Aquí sí, aquí ya, como veis, sí que entraría. Habría que aplastar un poquito también, ¿eh? Aplastarlo porque caifles tiene que ceder un poco para atrás. Pero el sistema sería este, ir jugando entre estas 3 cuñas, cachos, por diferentes partes.
Ya tengo los cachos. Esto sería como si fuera la ventana. Tenemos los tres que son más pequeños y los tres de aquí que son igual que todos. Entonces los tengo ya puestos de tal forma que se ponga ahí. Pack. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora una a una tengo que ir poniéndolas poco a poco. Tac, 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 tac. Y dejar que se seque un día. Aquí, por ejemplo, en la otra era al aire, pegado a esto. Pero aquí es mucho más fácil. Quiero pulsarlo, hago un poquito de fuerza para que ceda y para que vaya hacia atrás. Así lo puedo dejar un poco más al ras. Bueno, aquí lo que me ha pasado es que esta de aquí arriba se me cedía. Como veis, aquí tengo puesto una cuña y esto se me cedía. Entonces he tenido que poner este invento para poder apretarlo y que se quede arriba. Porque el objetivo de esto es que se pegue aquí, en lo que sería en la lama, no en el Caifles. Entonces por eso he hecho esto. Ahora mismo lo quitaré, ya está seco. Y esto también lo voy a quitar. Y por este lado ya está todo seco, está bastante duro. Y aquí pues vamos a quitar esto. A ver qué tal. Como veis está bien pegado. Y lo que me interesaba era esta, que la de aquí, que esta se bajaba mucho para hacia abajo. Entonces mira, ya lo he conseguido. Está pegada en la madera y un poco en el Caifles, pero bueno, está bastante bien. Y aquí está todo el ras, así que bien, nada. Voy a cortar y a poner todo el premarco este. Ya tengo esto cortado. Esto sería aquí. Bien, ya está ajustadísimo. Está muy puesto a medida, vamos, para que nos entendamos. Ahora, como veis, esto de cinturón de seguridad tendré que hacer unas marcas y rebajarlo un poco. Esta me ha gustado bastante más, porque aquí empieza a rebajar. Quiere decir que aquí es más pequeño que aquí, porque esta parte de la ventana, bueno, la que vendría detrás, esta ventana va así, inclinada, o sea, no es ancha, es hacia adentro. Entonces, el dibujo iría así. Vamos a hacer la prueba. Y ahora sí, aquí queda perfecta, ¿veis, no? Aquí ya, esto sería así. A ver, que no quiere. Ahora, así. Esto sería así. Como veis ya queda bastante bien. Bueno, bastante no bien. Queda perfecta. Queda igual que esta, al ras. ¿Veis esa? Que está al ras. Pues esta ha quedado igual. La única diferencia aquí es que he hecho este agujerito para lo que sería el cinturón de seguridad. Pero además queda bastante bien. Si yo pongo aquí, veis, no se nota nada. Y está al ras. Bueno, ya he puesto estos apoyos. Como veis ha quedado bastante bien. Que se queda perfectamente, vamos. Tiene su tiempo, pero queda increíblemente bien. Bueno, mientras que va secando todo esto, como veis, voy a intentar hacer con una cantonera estos laterales, este y este. De momento voy a hacer los dos, porque todo no me gusta. La estética me gusta más cómo queda ese marco, cómo ha quedado ahí, que hacer un marco con una cantonera entera. Entonces, de momento voy a hacer estos dos, y si no me gusta, los quitaré y haré todo el marco. Pero de momento haré así. Y la cantonera que voy a utilizar va a ser esta. Tiene 2 centímetros de ancho, de largo 2,40 y haré un par de cortes y lo pondré en estos dos laterales. Ya he cortado el canto, como veis he echado ahí un cordón de cola, voy a echar otro aquí y otro por aquí. A ver cómo queda. ¿Veis, no? Que está aquí
He echado todo esto aquí y vamos a ver. Lo voy a dejar un poco secar. Y al final, como habéis visto, no he podido poner esa cantonera y he optado por estas cantoneras. No es una cantonera en sí, es como si fuera una cinta que se plancha y se pone a los acabados de madera. Os voy a enseñar ahora, pero como veis, ha quedado bastante bien. O sea, desde aquí se ve muy bien y desde cerca también. La pena es que no tenía el mismo color, no había, y esto se pone pues con la plancha. Ya os explicaré más adelante cómo es. Y ahora voy a empezar por esta parte. Antes de poner el asiento y empezar a hacer con el mueble, he pensado que es mejor poner esta parte primero. Entonces voy a hacer eso ahora. Bueno, como veis aquí también ya he puesto los laterales, y eso, donde veis la cinta, es porque después del planchado hay que poner cinta, porque tú cuando planchas esta cinta, que es como una cinta sol más o menos, esto es lo que se pone a los remates de madera, en las esquinas y tal, para que quede todo fino y todo del mismo color. Pues esto lo he ido poniendo por ahí, y lo planchas, y luego, antes de que se seque la cola, lo he puesto cinta, para que todo vaya bien pegado, como veis, ¿no? Como veis, las uniones, hombre, esto no porque hay un stop hacia adentro, pero lo demás queda perfecto, queda muy bien. Y yo creo que ha sido el mejor remate, bueno, la mejor forma que he podido hacerlo, porque de la otra manera ha sido inviable, porque esto tiene una curvatura, que si no tengo una pistola de clavos de esas finitas, no podía hacerlo. Pero vamos, ha quedado bastante bien. Estoy contento. También se me había olvidado comentaros que estas partes que veis de verde, en un futuro va a cambiar, ¿vale? Voy a dedicarme primero a hacer toda la camperización, y luego cuando pase la ITV, el proyecto y todo lo que tenga que hacer, ya veréis lo que puedo hacer aquí, para que no se vea este verde y para que toda esta imagen cambie. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.